Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? ¿Me escuchan bien? Sí, ¿cierto? Bueno, hay la pregunta rutina cada martes, hay gente nueva, personas nuevas. El gato, listo. Ah, bueno, bastante, bastante. Bueno, este grupo, yo me imagino que ya les contaron cómo se llama, pero vamos a hacer como la introducción de rutina. Este grupo se llama Aprender, Servir y Vivir. Yo creo que si uno escucha el nombre no hay necesidad de darle una descripción, pero no está de más. Básicamente en eso enfocamos más que nuestro estilo de vida, la vida misma, en aprender de Dios, pero abogamos por un aprender de Dios a través de la experiencia o de la experimentación de Dios. No experiencia como un conocimiento ganado, sino más bien experiencia a consecuencia de justamente las experiencias vividas. Y es que creemos que si de verdad creemos en Dios, pues entonces cosas de Dios no es que puedan, es que tienen que pasar en nuestra vida. Es una consecuencia. Es imposible usted tirar una piedra a un charco y que la piedra no salpique agua. De esa misma forma es imposible que si usted de verdad se acerca a Dios, no experimente a Dios como Dios quiere que le experimentemos. Y si aprendemos de Dios de esa manera, podemos, casi que lo que se va a generar en nosotros como consecuencia también o como inercia de ese aprendizaje es el servicio. ¿Cómo así que el servicio? A veces pensamos en trabajo. Yo me acuerdo la primera vez que me dijeron, ¿por qué no se dedica a Dios? Yo dije, no, yo ni pastor quiero ser, ni sacerdote quiero ser, y monjita, pues con un hábito y sin una pierna, me veo como un fantasma, yo creo. Entonces, como que no. Pero me di cuenta que el servicio es algo muy sencillo, es simplemente contarle a otro tu testimonio. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? En la mía, por ejemplo, ha hecho muchas cosas, pero parte de eso, algo que para mí fue un gran alivio y una carga muy grande que me quitó Dios de encima, fue haber vencido una depresión. No la vencí yo, la venció Dios en mí. Simplemente acostarme un día a dormir con depresión, después de haber tenido varios intentos de suicidio, y abrir mis ojos y darme cuenta que la depresión se había ido como así, después de que durante años había buscado salida a eso en cuanta cosa me ofrecían y había invertido una muy buena cantidad de dinero en cada una de esas ofertas que me hacía el mundo, pero Dios me lo dio gratis y en un momentico. Hay muchas personas que estamos pasando por distintas dificultades y de pronto escuchar lo que Dios llega y hace en tu vida alimenta la fe del otro y hace que este otro también busque a Dios, y en tanto que esa fe es alimentada y es alimentada en Dios, entonces Dios llega y cambia la vida también de otra persona y de esa forma servimos. Y si alguno experimenta cuando se da cuenta cómo el testimonio de uno cambia la vida del otro, es que uno mismo entiende en qué se basa y en qué consiste la vida. Entonces, por eso hablamos de aprender, servir y vivir. Somos un grupo no denominacional. ¿Qué quiere decir esto? Que no levantamos bandera ni para el mundo evangélico ni para el mundo católico. Más bien buscamos que cada persona aprenda a tener una relación sencilla con Dios. Y desde esa relación con Dios sea el mismo Espíritu Santo quien vaya llevando a cada persona a donde deba estar. Nosotros abogamos por la unión de la iglesia y no por la división. Eso yo creo que más que un deseo, más que un anhelo, es un sentir que Dios ha puesto en el corazón de nosotros. Entonces, por eso vivimos de esa forma, y lo que vamos a hacer hoy es muy sencillo. Simplemente vamos a hacer una oración entregándole a Dios este ratico que vamos a estar acá en función de Él, de lo que Él quiera compartirnos. Luego vamos a dar una charlita. La idea es que podamos tomar de eso enseñanza. De esa forma nos capacitamos para aprender y a conocer un poquito más a Dios y saber cómo vivir en esta vida de su mano. Y posterior a eso, al final hacemos una oración individual por quien quiera. Nos paramos aquí un grupito de personas y quien quiera pasa
y oramos ahí a la carrerita. Y no es más. Entonces vamos a orar y empezamos. Listo, Padre, gracias te damos por esta noche, Señor. Pero sobre todo, Padre, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque sabemos quiénes somos delante de tus ojos, papá. Hemos venido hablando en este tiempo, Señor, de que delante de ti somos por ti escogidos, papá. Y escogidos no por lástima, Señor, sino por amor y por deseo de tu corazón, papá. Así que gracias, porque teniendo la certeza de que somos hijos tuyos y de que tú estás en nosotros, podemos contar con tu presencia en este día, Señor. Y eso te pedimos. Y especialmente a ti, Espíritu Santo, que desciendas en este lugar, que caigas sobre cada uno de nosotros, Señor. Que dispongas la mente y el corazón, papá, para entender tus palabras y poder llevarlas a la práctica, Señor, de esa forma comprobar, papá, cómo tu palabra es verdadera, Señor, y cómo tú no te niegas a ti mismo, cómo respaldas incluso la palabra que tus hijos levantan hacia otros sobre ti, Señor. En tus manos nos ponemos, papá, y toma el control de este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y vamos a hablar de la esperanza. La esperanza, si bien es una palabrita muy sencilla, nos puede dar para tener charlas, yo creo que toda la vida. Vamos a tratar de enfocarla dentro, la esperanza a la luz de lo que es el caminar del creyente. Básicamente, la vida del creyente es una vida que debe estar repleta de esperanza en todo momento. El caminar con Dios consiste en ir justamente permitiendo que Dios satisfaga esa esperanza que nosotros tenemos vez tras vez en nuestra vida, y por eso habla Dios en su palabra que los hijos de Dios caminamos de su mano como de gloria en gloria o de victoria en victoria, de experimentar en experimentar esa grandeza y esa forma que Dios tiene de tratar y de trabajar con cada uno de nosotros. Es bien particular que nosotros los creyentes muchas veces, en lugar de poder tener vidas repletas de esperanza, las vivimos muchas veces como a la luz de la frustración. Y justamente esa es una tal vez de las piedras más pesadas que a veces se le presentan a un ser humano en el camino de la fe. La frustración con Dios. Yo me acuerdo que cuando empecé a caminar con Dios, pues empezó a hacer muchas cosas en mi vida, pero por esas costumbres, malas costumbres que tenía mi mente, de experiencias pasadas, sobre todo en cuanto a la relación con mi padre, empezó a entrarme el temor de, oíste, si Dios no te cumple lo que te promete. Y empecé a dejar que ese pensamiento no solamente me diera vueltas en la cabeza, sino que empezara a ser como un nido en ella, es decir, que esos pensamientos se asentaran y, contrario a lo que es la voluntad de Dios en la vida de un hijo de Él, es decir, en este caso, en mi caso, empezaron a asentarse pensamientos de desesperanza, y por lo general todo aquello que nosotros pensamos de Dios, casi que eso mismo nos pasa. Los pensamientos tienen un poder bien grande de encaminar nuestra fe, y la fe tiene el poder de traer a la realidad esas cosas que nosotros esperamos, ¿sí? Entonces empiezo yo a tener como estos pensamientos, empieza a entrar este temor y empiezo es como si se empezara a poner una especie de velo espiritual sobre mi vida, algo que, si bien Dios estaba haciendo cosas en mi vida, yo por ese temor ya no veía todo lo que Dios estaba haciendo en mi vida, ¿sí? Yo me acuerdo el primer día, les voy a contar un poquito, en los intentos de suicidio que llegué a tener, en la cobardía mía, no me animaba a pegarme un tiro en la cabeza porque me lo pegaba mal dado, y yo, hijo de pucha, no, quedar bobo tampoco. No me animaba a tirarme de un edificio porque decía, de pronto hoy no me muero y quedo cuadrapléjico y después no me dan ni las manos para intentar matarme. Entonces no. Entonces yo, comprémonos unas pastillitas. Tengo la casa llena de un montón de recetas de droga de control que en ese tiempo, yo me accidenté en una moto hace 12 años aproximadamente.
Y por todo lo que tenía, mandaban droga y droga y droga y droga muy pesada, entonces yo iba a comprar mucha droga de esta, me la voy a tomar y así me quedo dormido y pues al otro día no me doy cuenta que me morí y yo, bacano. El problema es que siempre me despertaba y yo, güey madre, no me morí y me da una rabia estar vivo, pero rabia. Y lo peor es que ni siquiera me intoxicaba. Porque a mí me gustaba que me llevaran a la clínica porque me tenían que poner un montón de droga, morfina, sedantes y todo eso. Yo prefería estar trabadito para no estar pensando en lo que tenía que estar pensando, no estar afrontando el problema, sino estar por allá como en las nubes y no me pasaba nada. Los médicos me decían, mentiroso, es imposible que usted se haya tomado lo que me dice que se está tomando. Porque en el caso hipotético, Sebastián, de que usted no se hubiera muerto, usted al menos hubiera tenido que estar acá en la clínica y nosotros haciéndole a usted un lavado intestinal. Y no me pasaba nada. Y ya me había hasta cansado como de intentar y ver que ni podía morirme hasta que un día le creí a Dios y la depresión se fue. Yo simplemente amanecí, la depresión se había ido. Y me acuerdo, mi pieza era una cueva. Yo tenía un ventanal inmenso en la habitación y yo bajaba el blackout de ese ventanal a los borditos para que no me entrara ni gota de luz, les pegaba incluso a veces con cinta como sábanas o cosas para que no le entrara luz por ningún lado. Eso era una cueva, uno que se acostumbra a sus olores, pero yo no me quiero imaginar a qué olía esa pieza. Me bañaba porque ya mi mamá me decía, Sebastián, bañate, pero si no ahí me quedaba. Y el día que la depresión se va, yo me acuerdo que abro los ojos, el que sabe lo que es la depresión, sabe cuando la depresión no está. Y dije yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo sentía el corazón como a mil, me acuerdo que tenía una necesidad. Es como, me van a disculpar el pensamiento tan volado, pero es como si cada parte de mi cuerpo necesitara luz. Como si cada célula me gritara y me dijera, abrí esa ventana. Y me acuerdo que arranqué todo de ahí, subí ese blackout, Dios que lo hace todo perfecto, había dispuesto el día más soleado, yo abrí ese ventanal y me senté así al frente del sol. Y yo sentía la luz y yo, ¿qué es esta delicia? De eso que cual cuento o novela mexicana, yo veía el sol y el sol se veía el cielo se veía más azul de lo que en realidad era, lo verde se veía más verde y para rematar, entró de un árbol que había al frente de mi casa, hay como un ventarroncito y entra como un papelito, más bien como una semillita que soltaba este árbol, entra así volando, 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 plum, y me cae al lado de la pierna que me quedaba. Me acuerdo que cojo el papelito, lo miro, y yo, quien me conoce sabe que no soy una persona muy romántica, que digamos, pero había un corazón. Ay, yo cual corinte ya me pegué una chillada, la madre. Y yo, ay. Y yo estaba feliz, estaba feliz. Pero cuando este pensamiento de desesperanza empezó a entrar en mi vida, es como si yo hubiera pasado de ver la vida en un televisor a 4K, a ver en un televisor de esos que antes a uno le tocaba pararse para mover la perillita y pasarlo de canal, como que los colores empezaron a menguar, todo empezó a verse más oscuro, llegaban cosas a mi vida que en otro momento eran muy evidentes que eran de Dios, pero yo no las veía así. Yo decía, ay, ve, qué tan bacano esto, pero eso además que es una casualidad. Y poco a poco empecé como a perder la fe. Y la fe es un ingrediente bien importante que, bien usada, produce en nosotros esa virtud de la esperanza. La esperanza, más que una herramienta, es, digámoslo así, más bien un regalo que Dios nos da para poder disfrutar aún esos momentos de espera. ¿Sí? Y quiero hacer una salvedad acá. A veces confundimos términos que son bien distintos, pero también se parecen un poquito. A veces no sabemos diferenciar muy bien entre lo que es la paz, entre lo que es la esperanza y entre lo que es la paciencia. ¿Sí? La paciencia la podemos entender más bien a la luz tan charro como Pau camina cuando pasa por ahí, ¿cierto? Pues sabes que yo te amo, Pau. La esperanza la podemos, la paciencia la podemos entender más bien desde la longanimidad, es decir, es la capacidad
de poder nosotros en periodos de tiempo soportar las dificultades o las cosas de la vida, pero no soportarlas soportándolas, sino soportarlas con un buen estado de ánimo. ¿Sí? Eso es la paciencia. La paciencia no consiste en esperar mucho, no, la paciencia consiste en esperar bien. La paz hace referencia más bien a un bienestar, ¿sí? Para que nos entendamos un poquito. No es lo mismo que yo diga yo soy paciente con mi amigo, a yo estoy en paz con mi amigo. Si estoy en paz con mi amigo, todo está bien con mi amigo. Si soy paciente con mi amigo, quiere decir que me lo estoy aguantando. ¿Sí? Que me cuesta dificultad la relación con él, pero la estoy soportando. Ahora, la esperanza es más bien, digámoslo así, una especie de virtud que se produce en nosotros en tanto que tenemos un objetivo y que en nosotros hay fe para poder llegar a ese objetivo, pero también hay gozo y paz por parte de Dios. Eso hace que nosotros tengamos una esperanza. La esperanza nuevamente tiene algo que ver con la paciencia, pero no es el esperar a las malas, sino saber que aquello que Dios me está prometiendo va a llegar, y la esperanza misma es como la certeza de eso que yo espero. Y eso luego, casi que si lo metemos como a la producción del Espíritu Santo, arroja en nosotros fe. Entonces, fíjense que los cristianos o los creyentes llegamos a la fe muchas veces como personas que andan buscando como atrapar el viento. Y muchas veces, aun cuando pareciera que lo atrapáramos, nos quedamos en eso, atrapando el viento. Y ahí podemos caer en un gran error. ¿A qué me refiero con tratar de atrapar el viento? Miren, por lo general, uno llega a Dios en tiempos de dificultad. ¿Sí? Algo malo, algo difícil está pasando en mi vida, alguien viene y me habla de Dios, y porque me hablaron de Dios, entonces yo, o me dijeron que Dios puede solucionar ese mi problema, yo como que abro un poco mi corazón a ver si esto es cierto, me acerco a Dios, veo que Dios responde a esa necesidad que yo tengo, y entonces, me quedo con Dios. Eso no está mal, eso está bien. Pero muchas veces nuestros ojos se quedan más en la promesa o en lo que Dios puede hacer por nosotros que en Dios mismo. Y a eso es a lo que llamamos tratar de atrapar el viento. ¿Por qué? Porque, miren, no hay promesa. Recuerdo las palabras de una persona que una vez me hablaba y me decía: Sebas, todo ser humano tiene un vacío en el corazón en forma de Dios que solamente Dios puede llenar. Es decir, usted puede tratar de llenar ese vacío con lo que quiera, pero no va a haber nada que lo deje usted satisfecho. Hay cosas que le van a producir un placer momentáneo, pero luego usted se va a acostumbrar a eso y va a estar necesitando otra cosa que llene su vida. Recuerdo que alguna vez me encontré con una persona yo creo que esta historia ya la he contado. Mi abuelo, ya él murió hace algunos años, fue como casi un papá para mí. Y teníamos una muy buena relación, mi abuelo y yo. Y digámoslo así, como el gustico que él tenía los viernes era que yo lo llevara a comprar, yo, mi mamá y una tía, a comprar a las 10 de la mañana la lotería a un centro comercial en la parte de afuera, y después de que comprara la lotería, irse a tomar un cafecito. ¿Sí? Entonces, eso hacíamos con mi abuelo. Y a mí el plan me encantaba, porque mi abuelo era de los que se ponía a contar historias de cuando estaba niño, y a mí eso me gusta mucho, saber, por ejemplo, quiénes fueron mis antepasados y todo ese cuento me parece muy bacano. Entonces, en una de esas que mi abuelo está ahí mirando los números, yo me voy por el tintico mío, y cuando me siento ahí llega un catano de estos Chayambaigón, un setentón, canoso, ojiazul, todo alto, peche abierto, todo bronceado, y yo, este man. Y llega y se me sienta y me dice: oíste, ¿qué te pasó? Y le digo yo: hermano, me accidenté en una moto. Ay, no jodas, no sé qué, vamos a hablar. Y me dice: ¿y vos qué haces? Y le digo yo: no, yo me dediqué a Dios. Ay, no me digas que vos te dejaste meter ese golazo, me dice. Y yo: ¿golazo por qué? No, hermano, uno con Dios vive muy maluco.
uno no puede hacer nada, nada le gusta a Dios, nada no sé qué, no sé qué. Yo, no, hermano, yo vivo muy bueno. Y le empecé yo como a contar, yo antes vivía así y ahora estoy así. Me decía, no, 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 hermano, vea, uno debe creer en Dios, pero no volverse loco con Dios. Y me empezó a contar de su vida. Entonces me decía, vea, yo soy felizmente separado hace 10 años. Y desde que me separé, yo vivo muy bueno. Y me acuerdo que sacó el celular y me empezó a mostrar todo lo que tenía. ¿Sí? Entonces me mostró la hacienda más grande del mundo y me decía, vea, yo una de las cosas que hago es que vendo ganado. Tengo este lugarcito acá, acá es donde yo emborracho a la gente antes de pasarlo al otro lado, que es donde les vendo el ganado. Ahí se los vendo ya después de borrachos, bien caro. Acabé de cerrar un negocio en Brasil, vendí por allá una finca que tenía, entonces me invitaron a celebrar allá una fiesta por la cerrada del negocio. Ahorita si quiero arrancar para Nueva York a almorzar, arranco. Le acabé de comprar un avión al yerno mío que es piloto y yo le dije que lo compraba con la condición de que me llevara donde yo quisiera, cuando yo quisiera. Y yo, muy bacano. Me dijo, si quiero estar con una o dos niñas, no es sino que llame. Y yo, Y yo pensaba, ¿qué será de la vida de este personaje si pierde la plata? Se mata. ¿Qué será de la vida de ese personaje cuando llegue, si es que llega a sus 80 años y ve que está solo? Si es que llega a ver que está solo. La esperanza de ese hombre era la plata. La plata que él tenía era la que lo animaba, incluso lo motivaba como a lo que pudiera venir. ¿Sí? Pero de eso que uno no sabe qué puede pasar en la vida. Yo jamás me imaginé que iba a perder una pierna. Jamás. De hecho, la noche antes de accidentarme, desde que salí de mi casa hasta el otro día a las 7 de la mañana, de esas cosas raras, pero tan hermosas que hace Dios y uno tan ciego y tan sordo que es a su llamado a veces. Desde que salí de mi casa me acuerdo que en promedio cada 2 horas se aparecía alguien que me decía, váyase para la casa que se va a matar, váyase para la casa que va a matar. Yo tenía 21 años y uno de los 21 años cree que es el más inmortal de los inmortales. Y yo, que lo ven a uno pelado andando en moto y ya piensan pues que uno por eso va a hacer cualquier locura y se va a matar. Cada 2 horas, váyase para la casa que se va a matar, váyase para la casa que se va a matar. No paré muchas bolas porque siempre me lo decía gente que yo conocía, me los encontraba de una forma muy rara, pero me decían exactamente lo mismo. Hasta que por allá como a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana del viernes, se me aparece un hombre que yo no conozco, me mira a los ojos y me dice, pelado, váyase para la casa que se va a matar. Y ya era alguien que yo no conocía, me estaba repitiendo las mismas palabras, y mejor si me voy para la casa porque de pronto sí es que me va a matar. Por allá llegando a la casa me desvié y me fui no para la casa sino para otro lado, y justamente cuando yo volteo, es decir, rompo la ruta para la casa, a los 100 metros me voy contra un muro de contención y me di durísimo, durísimo. Yo no pensaba que me iba a pasar eso, pero me pasó. Asimismo, nosotros muchas veces vivimos tan seguros de la vida y no sabemos de nosotros qué ha de ser mañana. ¿Sí? La esperanza de vida de nosotros a veces está puesta tan en el aire que llega cualquier situación adversa y plum, no la tumba. Hay una palabra muy bonita en la escritura cuando Dios habla al respecto de el hombre. En una de sus muchas parábolas Jesús dice, el que es sabio lo voy a comparar con un hombre que construyó su casa sobre la roca y no sobre la arena. A veces uno no entiende eso, pero básicamente lo que nos está queriendo decir es que si nosotros edificamos nuestra vida sobre Él, que es la roca, no hay nada, y escúchenme muy bien esto, no hay absolutamente nada, ni la peor condición ni la peor situación que puedan robarle a usted la presencia de Dios en su corazón y por consiguiente la estabilidad que Él también nos da a nosotros. Y esa paz sobrenatural que dice Él sobrepasa todo entendimiento. La paz en Dios es muy distinta a la paz en el mundo. Usted puede decir que tiene paz con la persona que más odia, pero por dentro usted está pensando, ¿qué me irá a hacer? Y yo cómo me voy a defender. De hecho, así viven los países actualmente, ¿sí? Pero en Dios, la paz de Dios te da esa plenitud que no depende de las situaciones, sino que simplemente por vos saber quién es Él y por estar Él en tu vida tenés plenitud. Se puede estar cayendo el mundo al lado y vos estás tranquilo. Y eso da esperanza.
A eso somos llamados nosotros, a poner esa nuestra esperanza en Dios. Ahora, es normal, como hablábamos ahorita, que cuando estamos empezando en nuestro camino de fe con el Señor, lleguemos a Él poniendo más nuestros ojos en lo que Él puede darnos que en Él mismo. Y eso está bien. Pero como dice también Dios, nosotros a ojos de Él somos como unos niños. Y mientras empezamos a crecer en Él necesitamos leche. Pero en la medida en la que vamos creciendo, Dios, como Padre bueno y responsable que es, va empezando a educarnos a nosotros. Y yo no sé ustedes, pero la educación por lo general no gusta. Ya luego, si uno se deja educar, luego ve el provecho. A mí me gusta contar muchas historias, yo creo que ustedes se han dado cuenta. Y con respecto a esto me acuerdo que eh, los que me conocen saben que yo como de todo. Y de todo es de todo. Lo único que no he sido capaz de comerme en la vida fue un murciélago que me ofrecieron por allá en China, y eso porque me lo ofrecieron así enterito. Si me lo hubieran porcionado, si no me hubiera visto la cara, hasta le pegaba de un mordisco, pero así clavado, yo no, tampoco tan pesado. De resto he comido de todo. Y cuando Dios a veces me ha puesto a pensar en eso, ¿por qué comes de todo? Alguna vez me puse a recordar, cuando estaba muy chiquito, yo me acuerdo una vez mi mamá me hizo toda bonita unos huevitos con hogado. Y yo empecé a sacar, ahí en la mesa, empecé a sacar el tomate para un lado, la cebolla para un lado, las cositas para un lado, tan. Y mi papá vio eso y me dejó. Y yo me empecé a comer el huevo. Cuando me acabé de comer el huevo, yo me dijo, venga un momentico. Y yo vi con una cuchara todo lo que yo había separado y me dijo, abra la boca. Y yo ni por el berra, pensaba yo iluso. A mi papá nadie le dice que no. Me tocó tragarme eso y me lo tragué llorando. Pero gracias a esa enseñanza que no me gustó de mi papá, al día de hoy yo como de todo. Y no le digo por lo general a nada que no. De hecho, me gusta mucho probar cosas raras. Así mismo es Dios. ¿Sí? Cuando digo que uno se puede quedar persiguiendo el viento, es que te puedes quedar clavado en lo que vos querés que Dios te dé. Y somos tan ilusos que pensamos que lo que nosotros queremos para nuestra vida es mejor que lo que Dios quiere darnos. Eso es el error más grande que usted puede cometer en su vida. Se lo digo por experiencia. A mí me costó una pierna. ¿Sí? Sin embargo, Dios acepta eso y nos va moldeando poquito a poco. Lo ideal es que nosotros vayamos aflojando como esa cuerdita y vamos tomando confianza en Dios y diciéndole, listo, venga, muéstrame pues. Porque la idea es comprobar. La idea no es que uno se quede, es que me dijeron que lo que Dios quiere para mí es mejor que lo que yo quiero. Muy bonito que usted lo piense, pero lo ideal es que usted lo viva para que compruebe. ¿Sí? A eso es a lo que somos llamados, a comprobar. El propósito de esta vida es experimentar a Dios y disfrutarlo, no le busque más. Hay que hacer obras de caridad, que hacer no sé qué, eso Dios se lo da y eso viene como consecuencia, porque cuando usted experimenta a Dios es imposible que usted no se fije en el otro. ¿Sí? Pero a este mundo venimos a eso, a conocerlo a Él, a dejarnos impregnar por quién es Él, a dejar que Él sea el fuerte en nuestra vida y que nosotros menguemos nuestras fuerzas. Cuando yo después de ese accidente, me acuerdo que llegué por allá y me asomé por primera vez me fui a mirar en un espejo, me pegué una chillada que de tanto gritar me quedé sin voz y en la cabeza yo me preguntaba qué hice conmigo, qué hice conmigo, qué hice conmigo. Al tiempo Dios me dice lo siguiente, Sebas, ya invertiste 21 años viviendo tu vida a tu manera, ¿qué te parece si ahora invertimos lo que viene de acá viviendo la vida a mi manera? Y yo he procurado creerle y he visto cosas que yo pensé que solamente decían en la Biblia. Yo siempre que pienso en estas cosas le digo a la gente, he visto cosas que mejor no le digo porque se para se para y se va y no me presta atención. Pero los milagros de Dios son reales y tan sobrenaturales como Él en su palabra los escribe. Están en la mesa para que cualquiera de nosotros estire su mano y los coja. Pero depende de que confiemos tanto en Él como para querer estirar nuestra mano y tocarlos, estirar nuestra mano en fe y dejarnos formar por Él, aflojar un poquito esa cadena y decirle a Dios, ven y mostrame si es verdad que lo que vos querés para mí es más grande que lo que yo
quiero para mí mismo. Y en ese permitir soltar esas riendas de nuestra vida, a veces nos vamos a ver un poquito retados. Me acuerdo que a mí me gustaba tanto el deporte. De hecho, yo a pesar de la vida tan desordenada que llevaba, entrenaba en promedio unas 4 horas diarias, 4 a 5 horas diarias, eso no me faltaba. Yo podía estar borracho, mejor dicho, vuelto nada, pero ya estaba dándole un balón. Entonces ya cuando perdí la pierna, yo dije, bueno, ya como se juega esto sin una pierna no me gusta, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me acuerdo que por allá me dijeron de natación. Yo nunca he nadado muy bien, pero bueno, vamos por hacer algún deporte. Fui, hablé con la entrenadora, me metieron de unes que a la Liga Antioqueña de Natación para Discapacitados, y yo vea, ya con nombre de selección Antioquia, yo mejor, vamos a hacerle caso a la natación. Llegué, esto me da mucha risa porque me acuerdo que me fui para Espido y compré pues unos shorts de baño, una nota, me acuerdo que compré un gorro bacanísimo y como no sabía nadar muy bien, yo dije, voy a comprar una pincita de nariz por si las moscas y me hundo, esa piscina es como hondita, pues me trago el agua por la boca pero por la nariz, ¿no? Esa fue la lógica. Y me fui para allá. Me acuerdo que me va recibiendo la entrenadora, yo ya la conocía de ratico, y me entrega un cinturón. Me dice, pongas esto. Cuando yo lo recibo me doy cuenta que el cinturón está lleno de pesas. Y yo, ¡ay, juepucha! Yo ya había intentado nadar alguna vez sin un pie. Y era muy charro porque uno no se da cuenta cómo un pie actúa en la vida de uno, una extremidad, hasta que le falta. Me acuerdo que me tiré a nadar y yo trataba de llegar de un lado al otro de la piscina y yo nadaba y no avanzaba en nada y no llegaba. Claro, cuando me doy cuenta era que estaba nadando en círculo, porque como la pierna no va para patear, entonces uno siempre es como dando la vueltica. Y entonces esta me va entregando ese lastre y yo, ay, juepucha, ¿qué voy a hacer? Me tiré al agua, me puse eso y me tiré al agua. Lo primero que salieron volando fueron las pinzas. Y yo las había comprado, es que transparentes, para que no se viera mucho que tenía la en la nariz. Entonces yo empiezo a buscar debajo de la ¡jue madre! Se perdieron, ya que estoy por allá tratando de medio flotar. Le digo a Marlene, me voy a ahogar. Y ella me mira y me dice, pues se ahoga. Y yo, ay, juepucha. Y yo, a la semana estaba nadando perfecto. Pero qué susto tan berraco esa primera vez. Y así pasa muchas veces con Dios, ¿sí? A veces llegamos nosotros a Dios con una idea muy como preconcebida de lo que nosotros pensamos que es mejor para nosotros. Somos tan ciegos que hemos visto a dónde nos han llevado nuestras equivocaciones y aún así seguimos pensando que nuestras ideas, y aún así seguimos pensando que nuestras ideas son mejores que las ideas de Dios. Entonces, cuando Dios nos empieza a pedir que soltemos, básicamente lo que Él está haciendo es anchar nuestra vida, ¿sí? Llevarnos justamente al lugar donde Él quiere, y nos cuesta, nos produce dolor, porque crecer duele. ¿Han visto ustedes, yo no sé si se acuerdan, cuando uno estaba chiquito y se estaba estirando que le dolían las piernas? ¿O será que eso me pasaba solamente a mí? ¿O no le dolían? Pues el cuento que le metieron el papá no es que te estás estirando. De más que sí. Pero eso dolía un poquito. Y así mismo Dios nos va llamando muchas veces a través de las dificultades a decirnos, hey, soltame que te quiero hacer crecer, soltame. Miren, yo con esto no estoy diciendo que Dios no cumpla nuestros deseos, que nosotros tenemos que olvidarnos de todo lo que queremos y simplemente enfocar nuestros ojos en lo que Dios quiere. Yo he comprobado que Dios es un Dios alcahueta, ¿sí? Dios muchas veces me da cosas que no son fundamentales en mi vida, pero son cosas que yo quiero, por un capricho, pero un buen capricho, un capricho que no hace daño, y Él da. Y así también cuando no quiere, no da. Va a depender de qué tanto yo confíe en Dios, el que yo acepte el no te voy a dar como un, bueno, Dios tiene cuidado de mí, o que yo entienda ese no te voy a dar como un Dios amarrado,
como un Dios que le da a otros, pero a mí no. ¿Sí? Lo ideal es que nosotros podamos conocer tanto a Dios que entendamos las respuestas que parecieran ser negativas como buenas, porque de Él no viene nada malo, y asimismo las buenas como mejores a las que nosotros teníamos. Dios quiere cumplir los sueños del corazón. De hecho, hay una promesa muy puntual que dice literalmente: deleítate a ti mismo en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Ahora, deleítate, y esa es la clave, deleítate. Cuando yo me deleito en Dios, me acuerdo la primera vez que yo le digo, bueno, venga, que yo quiero que usted cumpla los anhelos de mi corazón, entonces dígame cómo hago para deleitarme, porque yo no sé, y yo he tratado de ser muy sincero con Dios en mi intimidad con Él, entonces llegaba donde Él y le decía, ve, a mí me da pereza hablar con vos, no tengo ganas de hablar con vos, si querés que hable con vos, dame las ganas. Y sentía que justamente cuando yo le expresaba a Él con sinceridad lo que había en mi corazón, Él movía mi corazón como al punto exacto donde yo ya podía decir, bueno, intentemos orar. Y empezaba a orar y terminaba teniendo justamente cuando no quería los días de mejor intimidad con Dios. Y en ese empezar a hablar con Él, a buscar cómo deleitarme, cómo conocerlo, qué te gusta, le empecé a preguntar a Dios, me di cuenta que le gustaban cosas que a mí también y empecé a hacer, digamos, a manejar mi intimidad con Dios de una forma muy distinta en función de qué hacer con Él, cómo pasar tiempo con Él. Algunos les he contado, me empecé a ir para cine solo con Dios, me iba a tomar un café solo con Dios, me sentaba en la noche a ver las estrellas, que es un plan que a mí me encanta, con Dios. Y empecé a disfrutar mi tiempo de intimidad, cosa que yo antes no hacía porque me aterraba orar, me costaba mucho trabajo, lo hacía porque era lo correcto, pero no porque lo disfrutara. Y sin darme cuenta, empecé a darme cuenta que en mi espíritu sabía quién era Dios, casi que lo entendía. Incluso había momentos donde yo sabía, no porque alguien me hubiera dicho, pero yo sabía que Dios iba a hacer algo y justo días después algo pasaba y empecé a darme cuenta que mi espíritu como que se había sintonizado tanto con Dios que ya casi lo que yo quería era lo mismo que Él quería, ¿sí? Y que esos caprichos de los que les hablaba ahorita no eran, más bien mi corazón se fue limpiando de esos caprichos dañinos y los caprichos buenos Dios me los dejó y me los cumplió y me los daba. Y empecé a experimentar una paternidad de Dios real, no desde es que Dios es tu Padre, entendelo acá, sino desde sentirlo y vivirlo acá, ¿sí? ¿Por qué les hablo de esto? Porque en la medida en la que nosotros nos acerquemos a Dios, le conozcamos, Dios va a empezar a poner en nosotros esos, o va a permitir en nosotros esos anhelos sanos, pero también va a empezar a poner en nosotros promesas que nos van a dar en la vida una dirección y un norte. Y esa vida, esas promesas, son las que van a producir en nosotros la esperanza correcta. En tanto que yo veo que Dios quiere conmigo, esa mi esperanza es como que de ver lo que va a ser la manifestación de Dios dentro de mí empieza casi que como un niño chiquito a brincar y empieza esa espera, pero no una espera angustiosa, sino esa espera en paz por ver justamente eso que Dios me ha prometido. Nosotros como creyentes tenemos dos opciones a la hora de esperar una promesa de Dios. Podemos esperar en desesperación o esperar con esperanza, esperar con paz. La diferencia entre lo uno y lo otro va a depender de cómo esté su intimidad con Dios. Esa es la respuesta. Es más, la solución para todo en la vida, para absolutamente todo en esta vida, sea económico, sea un sueño, sea un anhelo, sea un trabajo, sea de salud, sea de lo que sea, la solución para todo es la intimidad con Dios. En eso podríamos resumir absolutamente todas las charlas. Hoy podríamos decir eso y no volver a hablar nunca más o no volver a dar una charla en este grupo y tendríamos cada uno de nosotros la clave para la vida. Lo que pasa es que a veces Dios se nos vuelve una obligación y no una esperanza.
Hay si se quieren esperanzar un poquito y esperanzar a la manera de Dios, lean detalladamente el primer capítulo de la carta de los Efesios. Es hermoso. De hecho, ahora justamente en clase de Biblia estamos estudiando el libro de Efesios. El primer capítulo es hermoso y nos habla justamente de esa esperanza a la que Dios nos ha llamado. En él parecieran haber dos tipos de esperanza. Una es la esperanza de él para nosotros en esta vida y otra es la esperanza de él para nosotros en la vida venidera. En esta vida, esa esperanza es con relación al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Como les decía, cuando me dijeron por primera vez entregarle tu vida a Dios, yo pensé que significaba hacer, no sé, meterme en una clausura o algo por el estilo. Yo dije, no, ni por el berraco. Pero no entendía que justamente Dios me ha diseñado a mí de una forma tan perfecta a la luz de lo que es el propósito de Él para mí, que justamente no va a haber nada que me satisfaga más a mí que vivir en el propósito y en la voluntad de Dios. Esa es la plenitud de la vida. Y justamente en ese camino entramos cuando empezamos a conocer a Dios y le empezamos a disfrutar. El qué quiere Dios con nosotros es algo que muchas veces vamos descubriendo en el camino, salvo casos excepcionales que Dios de una forma muy especial pueda revelarnos incluso antes de que suceda lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Sí? Acá hay ejemplos muy bonitos de esas manifestaciones de Dios. Pero debemos nosotros estar como dispuestos. Dios no nos pide que seamos perfectos, pero sí que estemos dispuestos. No importa que usted tenga miedo, no importa la escasez que usted pueda tener de los recursos que requiera para caminar con Dios, para hacer lo que usted cree que Dios quiere que haga. Desde que usted tenga a Dios, lo va a tener absolutamente todo. Y si no, que lo digan nuestras amigas Mónica e Isabel con la empresa Apala. Ya muchos de ustedes conocen la historia. Pero ahí uno se va dando cuenta, y en la vida de cada uno de nosotros, cómo Dios va proveyendo para aquella esperanza que Él también nos da. ¿Sí? Ahora, ese es, digamos, como el llamado que nosotros tenemos en este mundo o en esta vida, un llamado personal. Pero hay un llamado aún mucho mayor que este, o una esperanza incluso mayor que esta, porque este mundo es temporal, ¿sí? No importa lo que yo haga acá, todo lo que yo haga en algún momento va a dejar de ser. Pero esa eternidad a la que Dios nos llama, esa es la esperanza primera. Yo creo que siempre que doy una charla hablo de esto, y es de ¿por qué Cristo murió en una cruz? ¿Por qué murió en una cruz? Sí, por nuestros pecados. Más bien cambiemos la pregunta, ¿para qué murió en una cruz? ¿Cuál era el propósito de Él? Y uno podrá pensar, bueno, pues que yo pueda estar con Él, sí, muy bonito. Pero a veces nos tomamos nuestra relación con Dios como si la muerte de Dios, que a veces no la entendemos, pero como si la muerte de Dios me diera a mí el permiso al día de hoy para yo poder ir y pedirle a Dios todo lo que quiera, que Dios me dé todo lo que yo le estoy pidiendo y listo. Y se vuelve Dios como la Barney bolsa. ¿Nunca vieron Barney? A todas estas. Tenía un primito chiquito, me lo ponía a ver todos los días, y en esa Barney bolsa había de todo. Y a veces tomamos a Dios así, yo necesito esto, meta la mano y saque, y meta la mano y saque, meta la mano. Y Dios es tan amoroso que a veces incluso nos lo permite. Pero me he dado cuenta de algo. Por más absurda y por más loca que parezca nuestra fe, las cosas que Dios habla son reales. Esas películas de Semana Santa, el mar abriéndose en dos, ese tipo de milagros son reales y son comprobables al día de hoy. Yo he visto varios, no el mar abriéndose en dos, pero cosas muy locas. Y me he dado cuenta de eso, o sea, que en realidad este mundo es menos real que el mundo sobrenatural, y que justamente ese mundo sobrenatural es el que gobierna este mundo natural. Hace poquito estuvimos en un retiro donde hablábamos de eso,
¿sí? De cómo la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene acceso a esas cosas que Dios ha dispuesto para traer ese reino de Dios a la tierra y establecerlo acá. Lo rezamos en el Padre Nuestro casi que todos los días. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como se hace en el cielo. Pero a veces dudamos mucho de que la vida en el cielo exista, de que haya una eternidad, de que haya una vida futura. Alguna vez me dio por decirle a Dios, revélame qué es la cruz, porque no entiendo. Yo sé que dice la historia y la escritura que subiste una cruz y allá te crucificaron y moriste por nuestros pecados, pero ¿por qué? Mostrame, ayúdame a entender eso. Lo que vino como consecuencia de esa oración fue una literalmente revelación. Para quienes no sepan, en Dios podemos hablar de conocimiento y podemos hablar también de revelación. Siempre va a ser mejor la revelación que el conocimiento. El conocimiento entiéndase como un conocimiento intelectual, podríamos decirlo. La revelación es un conocimiento espiritual. Es algo como que Dios obra en tu vida y es como si te arrancara algo de los ojos, donde en un instante, por esa acción del Espíritu Santo, tu percepción del mundo cambia totalmente. Empezás a ver cosas que no veías antes y a entender cosas que no entendías antes. Para mí, yo he tenido una relación un poco difícil con mi papá. Mi papá es una persona supremamente amorosa, pero lastimosamente con un corazón muy herido, lo que lo ha hecho vivir con muchos velos espirituales, creer que se comporta de forma correcta cuando en realidad está haciendo cosas que a Dios no le agradan mucho, no cosas muy graves, socialmente hablando, pero sí en cuanto a la relación con sus hijos. Por ejemplo, algo como creer que es más importante proveer económicamente para tus hijos que estar con ellos, ¿sí? Y eso ha generado en la relación con mi papá muchísimos vacíos que no me han permitido entender o no me permitieron en mi niñez entender muy bien el amor de Dios. Luego eso fue un problema cuando empecé con Dios, porque como me decían que Dios era Padre, entonces yo veía a ese Dios Padre a la forma del Padre que yo tenía acá en la tierra. Y ver que mi papá simplemente estaba conmigo como de lejitos, pues hacía que yo más o menos viera de esa misma forma a Dios. Luché muchas veces por aceptar el amor de Dios y solo hasta que le dije, mostrame qué fue la cruz, qué significa. Y una tarde me acuerdo de hablando con Dios, incluso le estaba alegando, a mí me gusta alegar con Dios. Las alegadas son fuertecitas, me toca coger una almohada, un cojín y a golpes y me gusta. Y en medio de esa alegada pasa algo, es como si me hubiera caído algo encima, como un baldado de agua fría, y a mí se me abren los ojos y yo digo, ¡hue madre, qué es esto! Y empecé a entender el amor de Dios ya no desde acá, sino desde acá, como tan vivo y tan real, que cambió la percepción de esa imagen de padre tan errada que yo tenía. Y eso llenó mi vida completamente de esperanza, porque entender que tenía un padre que me amaba, significaba también que sus promesas para mí eran buenas, que eran confiables. Muchas veces pasaba, por ejemplo, mi papá cuando yo estaba muy chiquito vivía en Urabá, toda la vida se ha dedicado a la ganadería, a la política de los negocios. Entonces tenía unas fincas en ganaderas en Urabá y nosotros viajábamos por ahí cada 2 meses a visitarlo a él o él venía, pasaba con nosotros 1 o 2 semanas. Cada llegada él era como si hubiera llegado Papá Noel con todos sus secuaces porque llegaba cargado de regalos, pero llegaba y los días en la casa eran despertarse a las 4 o 5 de la mañana, irse a trabajar, llegar a la casa a las 7 de la noche, comer, leer algo de la prensa, acostarse a dormir y así religiosamente todos los días. Entonces nunca había como tiempo para compartir con los hijos. Y a veces en eso que mi papá me decía, ve, la próxima semana hacemos tal cosa. Ya listo para de una. Y yo esperanzado, la próxima semana, no, tengo que trabajar, tengo que ir a hacer no sé qué cosa, y eso nunca llegaba. Me acostumbré a que las promesas que mi papá me hacía nunca se cumplían. Y cuando veo el amor de Dios, cuando experimento el amor de Dios, empiezo a entender que si Dios me ama a la forma que me amó en esa cruz,
no puede prometerme algo que Él no vaya a cumplir. Si dio su vida por eso, ¿sí? Él no puede hacer una promesa que vaya a romper. Y esto me ayudó a confiar un poco más en Él. Y me he dado cuenta que siempre que suelto como un poquito esa rienda, tengo como respuesta una certeza o más bien una esperanza cumplida, ¿sí? Yo entendía muchas veces la esperanza como algo efímero, como algo que puede ser y que al mismo tiempo puede que no. La entendía más bien como una posibilidad que como una certeza. En Dios empecé a entender que la esperanza que Él me da en las cosas que Él me dice son incluso como la garantía de que esa esperanza o esa promesa que Él me está haciendo va a ser cumplida y de que las cosas como yo las espero han de cumplirse, no como yo las espero, sino mucho mejor. Ese es un viciecito muy bueno que tiene Dios y es que siempre nos da más de lo que esperamos, porque es esa forma que Él tiene de romper nuestros esquemas mentales, ayudarnos con esos impactos de cumplimientos de promesa, abrir nuestros ojos y decir, oíste, yo estaba esperando esto, me diste más, quiero más, quiero más. No hay nada mejor que experimentar el amor de Dios. Si usted alguna vez ha sentido vacíos en su corazón, esos los tenemos todos, no hay nada que pueda llenar esos vacíos como la presencia de Dios en nuestra vida, pero la presencia de Dios vívida. Y espero que eso en ustedes genere la esperanza para que puedan buscarlo, que se valgan de la esperanza, esa esperanza que tenemos en Él justamente para buscarlo a Él. Pero esa es la esperanza mayor, esa es la esperanza que tenemos en común toda la iglesia de Dios. La vida futura, ese tiempo después de. Voy a decir algo que puede sonar un poquito fuerte, pero pensemos en esto. Hay una persona enferma, pongamos un ejemplo, y estamos pidiendo que se sane. A veces nuestra esperanza es tan limitada que preferimos la sanidad de esa persona para este mundo, tarde o temprano va a morir, sea por esa enfermedad o por lo que sea, que en estar agradecidos justamente por esa certeza que en Dios hay, o esa esperanza que en Dios hay de la vida eterna, de compartir con Él la eternidad. Y eso, si uno se sienta a meditar en eso, eso sí o sí tiene que llevarlo a uno a replantearse la forma en la que está creyendo. Porque si para mí es más importante este mundo que el otro, ¿qué tanto sentido entonces tiene para mí el sacrificio de Cristo en una cruz? Si justamente Él dice que murió en esa cruz para que nosotros tuviéramos vida eterna junto a Él. Y dice que junto a la vida eterna ganó también para nosotros todas las otras cosas. A esas otras cosas Dios les llama la añadidura. Muchas veces nuestros ojos están más puestos en la añadidura que en el premio gordo, que en el premio mayor. Y cuando nuestros ojos están más puestos en la añadidura que en el premio mayor, es posible que vivamos una vida cristiana desesperanzada. ¿Sí? Es posible que vivamos una vida cristiana donde al no ver que Dios se mueva de acuerdo a como yo creo que se debe mover, según lo que le he pedido, entonces es que no me va a dar lo que le estoy pidiendo. Y Dios tiene sus formas, son formas perfectas, pero tiene sus formas. Yo estoy acostumbrado a que cuando le pido algo a Dios, siempre digo, no sé ni para qué me imagino cómo me lo va a dar, porque sé que lo que me imagine por ahí no va a ser. Pero siempre me imagino algo. ¿Sí? Y termina Dios llevándome a quebrar esos esquemas y a quebrarlos a través de la esperanza. A veces suceden cosas que parecieran no tener como nada que ver y digo yo, entonces no. Me dice, no, entonces sí, pero de otra forma. Y eso levanta nuevamente esa esperanza justamente en esa promesa que en Él tenemos. Nosotros somos llamados a darle valor a lo que tiene valor. Démosle valor a nuestros sueños,
pero démosle más valor a nuestra vida, porque va a depender de que tanto conozcamos a Dios, el que podamos experimentar y disfrutar en nuestra vida esa esperanza a la que Dios nos ha llamado. Disfrutar la vida a veces pareciera que fuera algo como que es responsabilidad nuestra. En Dios usted puede darse cuenta que es responsabilidad suya buscar a Dios, pero disfrutar la vida es responsabilidad de Él. Porque si usted lo busca a Él, en usted empiezan a producirse las cosas que permiten que usted viva esta vida en paz y que la viva con esperanza. Con una esperanza que se cumple todos los días o que es llena todos los días con esos pequeños caprichos que Dios nos da o grandísimos caprichos que Dios nos da, pero también que se cumpla en función de esos grandes sueños o esas grandes promesas que son la voluntad de Dios para nosotros acá en la tierra y viviendo con la total tranquilidad de que pase lo que pase, voy para el cielo. Voy para el cielo. Por ahí había un ejercicio muy bonito que hacía un personaje. Cogía una cuerda como de 200 metros más o menos y pintaba los 10 centímetros iniciales de rojo y decía, mire, más o menos lo que está pintado de rojo es nuestra vida acá en la tierra. El resto es nuestra vida con el Señor. ¿A qué le quiere invertir? ¿A qué quiere invertirle? Y hablo, para mí es muy importante entender esto, porque para mí la vida durante mucho tiempo fue más de adversidades y de frustraciones. Pero en Dios hay un disfrute. Incluso eso debe ser una esperanza para nosotros o para quien no se haya acercado a Dios. Disfrutar la vida debe entenderse como una esperanza a la que Dios nos llama. ¿Sí? Eso incluso debe como abrirnos un poquito la mente. Bueno, voy a intentar, voy a probar. Porque si mi problema, por ejemplo, es emocional, si mi problema es de hastío de esta vida, justamente esas son las cosas que Dios promete cuando llegamos a Él. Por eso Él decía, vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo les daré descanso, les daré reposo. Hay otra palabra muy bonita que es justamente con la que Cristo inicia su ministerio y es algo que se hablaba del Mesías por allá en los tiempos del profeta Isaías. Y Cristo cuando llega esa tarde a la sinagoga toma el rollo que corresponde al día y lee y dice, Dios, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para traer libertad a los cautivos, para traer vista a los ciegos, sanidad a los enfermos, libertad a los oprimidos. Y luego Él dice, hoy se ha cumplido esta promesa. Esas también son promesas a las que Dios nos llama. ¿Qué tanto usted desea las promesas de Dios? ¿Qué tanto usted desea comprobar o probar de Dios? Hay un ejemplo muy bonito alrededor de esto, lo ponía una persona que es muy cercana acá, la esposa de Enrique Escobar. Y ella cuenta, como para hacer cortica la historia, que ella quería empezar a experimentar cosas de Dios fuertes, bonitas pero fuertes en su vida. Y le empieza a preguntar a Dios, oíste, ¿cómo se puede dar eso en mi vida? Y la respuesta de Dios es, búsqueme. Ya le dice, listo, entonces ¿cómo te busco? Y Dios, que le gusta enseñar a través de la práctica, cuenta ella que un día se va para una plaza de mercado, a hacer el mercado de su casa, y haciendo el mercado, su hijo pequeño con el que ella estaba se pierde. Y ella empieza a buscar al niño desesperada y el niño por ninguna parte, va a información, va con policías, va por cada puesto preguntando, ¿ha visto a este niño? ¿Ha visto a este niño? Nada, 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 nada. Hasta que al final ella dice, no, voy a orar. Se sienta, le pide al Señor y al rato el niño aparece. Luego ya se va muy agradecida con Dios, muy contenta para la casa y en la noche orando con Dios. Antes casi de que ella le diga algo al Señor, la respuesta de Dios es, así se me busca a mí, como si se te hubiera perdido un hijo. Así debemos buscar a Dios. ¿Qué tanta dolencia tenemos en nuestra vida? Eso debería ser como equivalente a qué tanto buscamos a Dios. Si en realidad a usted le está doliendo algo, usted busca la cura. Si todavía se quiere aguantar es porque todavía no le está doliendo tanto.
Pero si de verdad tenemos una herida en la vida, si de verdad tenemos un dolor, si de verdad tenemos una necesidad, Dios es la esperanza y es la esperanza segura. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hasta este momento? No siempre, yo no sé ni para qué preguntas alguien tiene preguntas, nunca nadie tiene preguntas, a no ser que usted les esté dando una charla a niños menores de 8 años, que eso sí de una, sobre todo conmigo de la pluma, ¿qué? ¿Qué hace con el otro zapato? Siempre preguntan eso, siempre. Pero de ahí para arriba ni eso preguntan. Miren, hoy más que hablar de la esperanza, la intención es que ustedes se vayan con esperanza en el corazón. No importa si están empezando con Dios, no importa si llevan mucho tiempo con Dios, no importa si es la primera vez que vienen al grupo, no importa, no importa. Pero Dios es la esperanza para todo. Incluso si usted está muy bien, hay una esperanza mayor que el bien que usted está experimentando en ese momento, Meli. Cuando, pues digamos, cuando los días que están desmotivados, están bajo, hay días para, pues, como que buscar una esperanza. Hay momentos en los que está callado, trabajando, en la vida, pero no hay momentos en los que Señor, que Padre, por lo general yo siempre me hago como este autoexamen antes de buscar en Dios una respuesta, y es mirar que por lo general mi desmotivación, mi dolor, mi tristeza es proporcional al estado de mi intimidad con Él. Eso es lo primero. De hecho, a veces me veo como tentado por bajas pasiones del Sebastián de antes de Dios, y caigo en cuenta y yo, pues claro, mi oración con Dios anda más regular. Yo no sé, yo creo que siempre he tenido ese ejercicio como incluso desde antes de Dios, porque cuando estaba muy deprimido y yo sabía que el alcohol era depresor del sistema nervioso, entonces yo iba y me emborrachaba, no me importaba, y sabía que iba a tener 3, 4 días podridos. Y por allá los 3, 4 días de guayabo, yo dije, pero yo ¿por qué estoy tan triste? Verdad que es que tomé el fin de semana. Y eso como que me ayudó a entender el porqué de las cosas. También ahora, a la forma de Dios, revisar primero cómo está mi corazón delante de Él me ayuda a tener una respuesta. Y muchas veces la respuesta es esa, la relación con Dios está regularcita. De hecho, uno tiene como ciertas estructuras de pensamiento muy fuertes, marcadas por toda experiencia en nuestra vida antes de Dios. ¿Sí? ¿Qué ya? Hábleme duro. Listo. Entonces, muchas veces incluso cuando me veo flaqueando, me doy cuenta que estoy prestándole más atención a mis pensamientos que a Dios. Y nuevamente, la oración es el camino para poder pulir todas esas cosas. Pero aun cuando por alguna situación de pronto muy difícil yo pueda verme en medio de una situación que no entiendo y que es dura para mí, y veo que mi relación con Él está bien, siempre le pido al Espíritu Santo una cosa, y es el consuelo. El consuelo del Espíritu Santo es el alivio para todos los dolores. Y créanme que uno lo siente física y espiritualmente. ¿Sí? Bueno, que se vayan con esperanza para la casa. ¿Sí? Busquen a Dios y en Él encontrarán toda esperanza satisfecha. ¿Vale? Vamos a orar, vamos a hacer una oracioncita aquí general, y luego nos vamos a hacer por acá al frente las personas que vamos a estar orando. El que quiera pasa al frente, donde cualquiera de los que estamos ahí parqueados, y podemos hacer una oración por alguna petición que tengan. ¿Quiénes nos van a ayudar orando hoy? Listo. Pau, Isa, el gato, Joana Londoño, ¿está por acá? Listo, otra. Lorena también, otra. Lore, usted sabe qué Lore es, ¿cierto? María Doreisi también. Edward también. Gina también. Vicky también. Todo el mundo va a orar hoy. Listo. Bueno, papá, te damos gracias por esta noche, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque hoy la puerta queda abierta, Señor. Papá, y en este momento, Señor, yo quiero pedirte, papá,
y declarar sabiendo que respaldas mi palabra, Señor. Que toda dolencia, Padre, todo problema, que cualquiera de los acá presentes, Señor, puesto esta noche en tus manos, papá, de ti esta misma semana, Padre de los cielos, y antes de que termine, de tu parte ha de venir una respuesta, Señor. Y por esto te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, vengan pues para acá los orones.